Desde que apareció la telefonía móvil celular, mucha gente se pregunta si las radiaciones usadas por los aparatos pueden producir daños en el organismo o incluso cáncer. Es una preocupación válida por la cantidad de tiempo que le dedicamos a estos dispositivos, más aún cuando ahora son inteligentes. Es decir, que pueden realizar múltiples funciones. Y más aún cuando la quinta generación de estos dispositivos está haciendo su aparición, la famosa tecnología 5G. Los temores vuelven a surgir. Pero, ¿qué sabemos de estas radiaciones? Empecemos por el principio. ¿Qué es una radiación? La vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo, inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí, y hay diferentes tipos, pero la que nos interesa en esta ocasión es la radiación electromagnética. El campo electromagnético es un concepto formal que se utiliza en la física para representar una perturbación en el espacio, que se propaga a través de él de manera ondulatoria y que provoca una interacción sobre las partículas con carga eléctrica, como los protones y los electrones. Esa perturbación se manifiesta de dos maneras diferentes sobre las cargas, originando dos interacciones diferenciadas, una magnética y una eléctrica. Los campos electromagnéticos se propagan por el espacio como ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz en el vacío, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, llevando asociada una energía electromagnética. Quizá el mayor logro teórico de la física en el siglo XIX fue el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. En medios isotrópicos homogéneos, las oscilaciones de los dos campos son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de energía y propagación de ondas, formando una onda transversal. La posición de una onda electromagnética dentro del espectro electromagnético puede caracterizarse por su frecuencia de oscilación o su longitud de onda. Las ondas electromagnéticas de diferente frecuencia se llaman con diferentes nombres, ya que tienen diferentes fuentes y efectos sobre la materia, en orden de frecuencia creciente y longitud de onda decreciente. Estas son ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Por inferencia entre la velocidad de las ondas electromagnéticas y la de la luz, Maxwell concluyó que esta también era una onda electromagnética. Ahora se sabe que las estrellas, como el Sol, emiten radiaciones electromagnéticas en todas las frecuencias. La luz visible, la que nuestros ojos pueden captar, solo ocupa un pequeño rango de frecuencias entre 4 por 10 a la 14 Hz hasta 7 por 10 a la 14 Hz, desde el color rojo hasta el violeta. Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en el que se origina hacia el ambiente que la rodea. Tal perturbación transporta energía sin un transporte neto de materia. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck, 1,6 por 10 a la menos 35 metros, mientras que el límite máximo sería el tamaño del universo, 9,3 por 10 a la 26 metros. Aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Un fotón tiene una energía E proporcional a su frecuencia, F por h, donde h es la constante de Planck. Esto a veces se conoce como la ecuación de Planck-Einstein. ¿Cómo transportan las ondas de radio la información? De la misma manera en que comunicamos con la voz modulando las ondas mecánicas emitidas por nuestras cuerdas vocales, grandes físicos como Branly, Hertz, Tesla y Marconi entendieron que era posible utilizar las ondas electromagnéticas para transmitir información a través del aire. Cuando la corriente eléctrica fluye por un conductor, irradia un campo electromagnético. Hertz se percató al variar la amplitud o la frecuencia de la onda que podía codificar con un transmisor de mensajes en cierta manera como el código Morse. En la misma longitud de onda, capta la señal y la decodifica en la forma deseada. Sonidos, imágenes, datos, etc. Todos los sistemas de comunicación inalámbrica, desde el mando a distancia hasta el satélite, están basados en este principio. Para realizar estas codificaciones se usan las series de Fourier y las transformadas de Laplace, ambos matemáticos de finales del siglo XVIII. Utilizamos las ondas de radio en casi todos los sectores de la vida cotidiana. Por la mañana, las noticias nos llegan por medio de la radio AM y FM.
Las notas de informaciones en el móvil, de la televisión y celular nos permite actualmente también pagar cuentas, alertar en caso de urgencia a la policía, bomberos, ambulancias, gracias a los dispositivos públicos en general como el Wi-Fi, el Bluetooth, etc. Y claro está, las comunicaciones privadas y profesionales en multimedia hoy se han convertido en indispensables. Los efectos de las ondas electromagnéticas sobre compuestos químicos y organismos biológicos dependen tanto de la potencia de la radiación como de su frecuencia. Las ondas electromagnéticas de frecuencias visibles o más bajas, es decir, luz visible, infrarrojos, microondas y ondas de radio, se llama radiación no ionizante, porque sus fotones no tienen suficiente energía individual para ionizar átomos o moléculas o romper enlaces químicos. Los efectos de estas radiaciones en los sistemas químicos y los tejidos vivos son causados principalmente por los efectos de calentamiento de la transferencia de energía combinada de muchos fotones. Al igual que con la radiación no ionizante, las personas estamos expuestas a diario a radiación ionizante, tanto de origen natural como artificial, generada por actividades humanas. La radiación natural proviene de muchas fuentes, como los materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, alimentos, el agua y el aire que diariamente inhalamos e ingerimos. Los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma de alta frecuencia son de radiación ionizante, ya que los fotones individuales de tan alta frecuencia tienen suficiente energía para ionizar moléculas o romper enlaces químicos, lo que no es el caso de las radiaciones de las telecomunicaciones. En conclusión, lo más importante en las radiaciones es la frecuencia a la que se emiten. Ningún estudio serio ha podido determinar aún que las radiofrecuencias infrarrojas no ionizantes causen algún daño en la salud humana. La preocupación actual es porque la tecnología 5G dará frecuencias más altas que las anteriores, pero no dejan de ser infrarrojas y no ionizantes, y necesitarán más antenas más cerca una de otra porque incluso emitirán menos energía. La inquietud por los posibles riesgos y efectos en la salud de las personas que puedan tener estas antenas es lógica y razonable entre la población en general. Las nuevas tecnologías suelen tener este efecto, el miedo a lo desconocido, a lo novedoso y a lo difícil de entender. Con respecto al electromagnetismo en general y a las ondas hertzianas en particular, siempre ha existido cierta inquietud por sus posibles efectos. Se creía que la radio era responsable de sequías, lluvias torrenciales, inundaciones e incluso de temibles terremotos y que podía causar alucinaciones o trastornos mentales. Lo cierto es que el día de hoy vivimos rodeados de radiación electromagnética. Cada segundo, nuestro cuerpo, estemos donde estemos, es atravesado por millones de ondas electromagnéticas, muchas de ellas de origen natural, fundamentalmente del Sol, aunque también de la propia Tierra e incluso de otros seres vivos. También recibimos radiación de origen artificial, fundamentalmente ondas de radiofrecuencia, radio, TV, telefonía móvil, Wi-Fi, etc. Los cuerpos de los seres vivos emiten permanentemente radiación electromagnética, gran parte de ella en el rango de infrarrojos proveniente de nuestra temperatura interna. En cuanto a los valores de energía electromagnética emitida por las antenas de telefonía móvil, son muy inferiores a las que se pueden percibir por otros aparatos de uso común, como por ejemplo los hornos microondas o los secadores de pelo. Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a gran altura. Por término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación natural, terrestre y cósmica. Para finalizar, 2 puntos para aclarar. Primero, los colores. Los colores son el resultado de la interacción de las radiaciones electromagnéticas sobre las superficies materiales. Estas absorben o dejan pasar todas las frecuencias menos una, la cual rebota e impacta en nuestros globos oculares para que posteriormente el cerebro identifique cada frecuencia específica a la que otorga mentalmente un color. Número 2. ¿Cómo funciona la ciencia? Para que un estudio sea científico se tiene que usar un protocolo de pasos consecutivos: observación, hipótesis, comprobación y teoría. Cualquier conocimiento obtenido sin seguir estos pasos no es científico. Ocurre que muchas veces se cambia el orden y se pretende que se compruebe algo después de haber propuesto la teoría, como en el tema de hoy, en que la teoría sería: la tecnología 5G afecta a la salud y se está buscando pruebas que calcen en una comprobación. Pero debería ser al revés. En ciencia solo se enuncia lo que ya cuenta con la mayor cantidad de pruebas, y estas que sean desarrolladas bajo principios matemáticos, porque las teorías en ciencia son la conclusión de los hechos con lógica matemática. Y con esto terminamos.